Bienvenidos todos de nuevo a este día especial que dedicamos cada semana a la oración. Vamos a empezar pues precisamente orando. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te pedimos que estés ahora con todos nosotros para comprender lo importante que es empezar el día con oración, continuar durante todo el día pensando y comunicándonos contigo, antes de cada acción, antes de hablar con los compañeros, antes de trabajar, antes de ir a dormir. Ayúdanos, oh Padre, a que todo esto quede marcado y grabado en nuestras mentes, que podamos ser capaces de vivir cada día en el espíritu de oración. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, y también para perdón de todos nuestros pecados. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hacer dos capítulos de golpe, la oración privada y la oración en el círculo familiar. Vamos a hacerlo así porque la oración privada ya hemos hablado mucho durante todas las conferencias que hemos hecho, todos los talleres que hemos hecho de oración. Eso sí, he cogido 4 diapositivas, básicamente, del capítulo, para recordar y repasar los puntos más interesantes, más importantes. Los que quieran leerse el capítulo de nuevo, pues lo pueden visitar en cualquier web de internet, o si ellos tienen el libro, y lo podéis leer cuando queráis, pero hoy vamos a hacer un breve repaso. Y luego nos concentraremos sobre todo en la oración en el círculo familiar. Pues sin más vamos a comenzar. Pero antes vamos a leer una oración que, bueno, la verdad es que puede haber elegido cualquier otra, pero se me ocurrió un salmo, porque de hecho todos ellos son oraciones y alabanzas, ¿no? Elegí el 141, y dice así: oración a fin de ser guardado del mal. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus manjares deliciosos. Fijaros qué oración, reconociendo todas las debilidades y todas las tentaciones a las que es expuesto. Eso debe ser también motivo de nuestras oraciones. Que el justo me castigue será un favor, y que me corrija el recto será óleo excelente que no rehusará mi cabeza. Pero mi oración testificará continuamente contra las maldades de los impíos. Serán despeñados sus jueces, y comprenderán que mis palabras eran verdaderas. Como astillas o pedruscos por el suelo, son esparcidos sus huesos a la boca del Seol. Hacia ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido, y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus propias redes, mientras yo sigo adelante. Preciosa oración. Vamos a encontrar muchísimas oraciones en los salmos. Si a veces tenemos dudas de cómo enfocar una oración, vamos a estar inspirados realmente por los salmos al leerlos. Vamos a proseguir ya adentrándonos, pero no sin antes recordar esta frase preciosa de Testimonios para la Iglesia: orar en todo tiempo. Es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de nuestro Señor, de vuestro Señor. Solo entonces.
Por lo tanto, tenemos un trabajo que hacer constante y diario para vivir en espíritu de oración. El capítulo 16, la oración privada. Vamos a leer unos bocetos, unos trozos que hemos seleccionado. Dice así: la oración esporádica nos desconecta de Dios. Recordemos esto. La oración es el aliento del alma. El aliento del alma. El aire. Para las personas el aire es necesario para vivir. No podemos estar sin respirar ni 3, 4 segundos. Bueno, quizás más, 30 segundos. Pero pocos llegan a minutos. Por lo tanto, la oración es como el aliento, como el aire para el alma. Sin ella, el alma muere. Es el secreto del poder espiritual. Son dos frases cortas, pero creo que resumen perfectamente y nos introducen en lo que realmente debe significar la oración para nosotros. Es el secreto del poder espiritual. Muchas veces nos pensamos, ¿cuál es el secreto, no? ¿Cuál es el secreto para estar en conexión constante con Dios? Saber mucho, leer mucho, escuchar muchas prédicas. También, pero nos dice aquí que realmente, lo que realmente es el secreto para el poder espiritual, que es la oración. Porque a partir de ahí podemos comprender el resto de cosas que hemos enumerado. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. Nada puede sustituir a la oración para que el alma, para que el espíritu esté correcto, esté equilibrado, nada. Ni la meditación trascendental, ni el yoga, ni nada, solo la oración. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que tendríamos que intentar tener unos horarios fijos, lo más fijos posibles, para realizar nuestras oraciones privadas. Porque estamos hablando de la oración privada todo el rato aquí en este capítulo. Si sabemos que nos levantamos a cierta hora, pues a cierta hora por la mañana la oración. Si sabemos que comemos a cierta hora, pues a cierta hora después de comer, cuando se decida, la oración privada. Y luego por la tarde, antes de ir a dormir, bueno, antes de que oscurezca o a primeras horas del anochecer, también buscar un momento para la oración privada. Y entonces tendremos una rutina espiritual que nos va a ayudar a situarnos para el resto de cosas del día a día. Importancia y necesidad de la oración privada. En la oración privada, todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen y de ser tan explícitos como quieran. Hay total libertad. Ahí no nos está esperando nadie, ni estamos molestando a nadie. Dios va a escuchar todo lo que tengamos que decirle. Pueden orar por todos sus parientes y amigos. La cámara secreta es el lugar donde se han de contar todas las dificultades, pruebas y tentaciones particulares. La reunión para adorar a Dios en conjunto no es el lugar donde se hayan de revelar las cosas privadas del corazón. En la devoción secreta nuestras oraciones no deben alcanzar sino el oído de Dios, que siempre las escucha. Ningún oído curioso debe asumir el peso de tales peticiones. Hay cosas, hermanos y hermanas, que solo podemos hablar con Dios. Solo, únicamente. Son demasiado fuertes, demasiado peligrosas para que un humano las pueda sopesar. Ora a tu Padre que está en secreto. En el nombre de Jesús podemos llegar a la presencia de Dios con la confianza de un niño. No hace falta que algún hombre nos sirva de mediador. Por medio de Jesús podemos abrir nuestro corazón a Dios como a quien nos conoce y nos ama. En el lugar secreto de oración, donde ningún ojo puede ver ni oído oír, sino únicamente Dios, podemos expresar nuestros deseos
y anhelos más íntimos al Padre de compasión infinita. Y en la tranquilidad y el silencio del alma, esa voz que jamás deja de responder al clamor de la necesidad humana, hablará a nuestro corazón. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Espera con amor infatigable para oír las confesiones de los desviados del buen camino y para aceptar su arrepentimiento. Busca en nosotros alguna expresión de gratitud, así como la madre busca una sonrisa de reconocimiento de su niño amado. Quiere que sepamos con cuánto fervor y ternura se conmueve su corazón por nosotros. Nos convida a llevar nuestras pruebas a su simpatía, nuestras penas a su amor, nuestras heridas a su poder curativo, nuestra debilidad a su fuerza, nuestro vacío a su plenitud. Jamás dejó frustrado al que se allegó a él. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Todo lo que nos pasa tiene su contrapartida en el cielo. No será vana la petición de los que buscan a Dios en secreto, confiándole sus necesidades y pidiéndole ayuda. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos en nuestro derredor los poderes de un mundo invisible. ¿Lo hemos sentido alguna vez eso? ¿Sentiremos qué? Si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos en nuestro derredor los poderes de un mundo invisible. Seremos conscientes de que hay seres, hay ángeles que nos cuidan y nos protegen y nos prosperan, aunque siempre nos estemos quejando. Y mirando a Cristo nos asemejaremos a Él. Contemplándolo seremos transformados. Contemplándolo seremos transformados. La transformación está en la contemplación. Eso también lo dice Ellen White en otros textos. Y la Biblia también nos lo recuerda. La transformación también está en la contemplación. Aquello que contemplemos es lo que nos va a transformar. Vamos a convertirnos en eso que contemplamos. Y contemplar es mirar con mucho detenimiento y atención. Por lo tanto, todas las horas que nos pasemos viendo la televisión en contemplación o contemplando cosas que no son adecuadas donde Cristo no está, va a hacer que queramos, nuestro subconsciente va a querer ser igual a ello. Por lo tanto, contemplemos la naturaleza, contemplemos a Jesús y poco a poco seremos transformados. Nuestro carácter se suavizará, se refinará y ennoblecerá para el reino celestial. El resultado seguro de nuestra comunión con Dios será un aumento de piedad, pureza y celo. Oraremos con inteligencia cada vez mayor. Estamos recibiendo una educación divina, la cual revela una vida diligente y fervorosa. Fijaros, oraremos con inteligencia cada vez mayor. Eso quiere decir que a nivel que vayamos orando, pues conseguiremos más inteligencia para orar y para otras cosas. La oración personal nos ayuda a conocernos. Nada producirá más exactas opiniones acerca de uno mismo que la oración secreta. Muchas veces yo creo que sufrimos de eso, de que no nos conocemos del todo. Creemos que sí, pero cuando realizamos un seguimiento de oración constante, periódica, vamos a ir descubriendo cosas de nosotros que no conocíamos. Aquel que ve en secreto y que conoce todas las cosas alumbrará vuestro entendimiento y contestará vuestras peticiones. Deberes claros y sencillos que no deben ser olvidados serán presentados ante vosotros. Orar para mejorar nuestro carácter. En medio de los peligros de estos últimos días, la única seguridad para la juventud está en la vigilancia y la oración siempre crecientes. ¿Qué dice? La única seguridad para la juventud. La única seguridad. No una parte o la parte más importante. No. La única seguridad para la juventud.
está en la vigilancia y la oración siempre crecientes. O sea, no estancada, sino siempre crecientes. El joven que haya su gozo en leer la palabra de Dios y en la hora de la oración, está constantemente refrescado por los sorbos de la fuente de la vida. Logrará una altura de excelencia moral y una amplitud de pensamiento que otros no pueden concebir. La comunión con Dios estimula los buenos pensamientos, las aspiraciones nobles, la percepción clara de la verdad y los elevados propósitos de acción. Los que así se ponen en comunión con Dios son reconocidos por Él como sus hijos e hijas. Se elevan constantemente obteniendo más claros conceptos de Dios y de la eternidad, hasta que el Señor hace de ellos conductos de luz y de sabiduría para el mundo. Las oraciones dirigidas a Dios para contarle todas nuestras desgracias, cuando en realidad no nos sentimos desgraciados, son oraciones hipócritas. Dios tiene en cuenta el corazón contrito, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios acepta la oración mental. El Señor aceptará aún la petición silenciosa de un corazón abrumado. O sea, podemos orar sin hablar. Orar para testificar. El esfuerzo personal por otros debe ser precedido de mucha oración secreta, pues requiere gran sabiduría al comprender la ciencia del salvar almas. Antes de comunicaros con los hombres, comunicaos con Cristo. ¿Tenemos pensado hablar con alguien? ¿Tenemos pensado quedar con alguien para hablar de Dios? ¿O nos encontramos a alguien en un momento dado y queremos hablarles? Pues antes, siempre, ¿qué? Comunicarnos primero con Cristo. Que el Espíritu Santo nos guíe en esa conversación. No estemos seguros de lo que sabemos, porque la sabiduría viene de Dios. Ante el trono de la gracia celestial, obtened una preparación para ministrar a la gente. Mediante oración nos prepararemos para hablar con los demás. Debemos recibir luz y bendición a fin de tener algo que impartir. Es el privilegio de cada obrero hablar primero con Dios en un lugar secreto de oración, y entonces hablar con las personas como el portavoz de Dios. Hombres y mujeres que están en comunión con Dios, que permanecen en Cristo, harán que el mismo ambiente sea santo, porque están colaborando con los santos ángeles. Se necesitan tal testimonio para este tiempo. El peligro de los entretenimientos que nos descalifican para la oración privada. No será peligrosa cualquier diversión a la cual podáis dedicaros y pedir con fe la bendición de Dios. Pero cualquier diversión que os descalifique para la oración secreta, para la devoción ante el altar de la oración o para tomar parte en la reunión de oración, no solo es segura, sino peligrosa. No toda diversión es permitida, eso es evidente. Pues hasta aquí el capítulo 16. Vamos a adentrarnos ya directamente en el capítulo 17. Es evidentemente más extenso y aquí ya nos vamos a centrar en la oración dentro del círculo del hogar. Otro punto que es básico, importantísimo, porque recordemos que representaba el hombre, que representaba la mujer. El hombre representa la figura de Cristo, la mujer representa la figura de la Iglesia, por lo tanto, ¿qué? Tiene que haber una conexión entre ellos, ¿verdad? Y tiene que haber armonía entre ellos. Y luego los hijos que nacen de ellos, ¿verdad? Pues ahí tiene que haber un cúmulo de cosas dirigidas a Dios, de oraciones dirigidas a Dios, de actuar que se basa en una oración tanto privada de cada uno como conjunta en el círculo del hogar. Pues vamos a ver, dice, no pasemos por alto nuestras obligaciones hacia Dios al esforzarnos por atender la comodidad y la felicidad de los huéspedes. Ninguna consideración debería hacernos desatender la hora de la oración. No habléis ni os entretengáis con otras cosas hasta el punto de estar todos demasiado cansados para gozar de un momento de devoción. Hacer esto es presentar a Dios una ofrenda imperfecta. Deberíamos presentar nuestras súplicas y elevar nuestras voces en alabanza feliz y agradecida
a una hora temprana de la noche, cuando podamos orar sin prisa e inteligentemente. Una hora temprana de la noche, a diferencia de lo que dije la anterior vez que leímos esta expresión, no quiere decir en la madrugada, como comenté entonces, es un error. Cuando leemos el original en inglés, dice early evening. Entonces es el anochecer, es una hora temprana del anochecer. Por lo tanto, sería pues típica hora a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Ahora oscurece a las 6, pues sobre esa hora, ¿no? Una hora en la que aún estemos despiertos, aún podemos estar lúcidos bien, no tenemos sueño, y podemos orar tranquilamente en familia. Vean todos los que visitan un hogar cristiano que la hora de la oración es la más preciosa, la más sagrada y la más feliz del día. O sea, los visitantes deben ver que ese momento es un momento sagrado y glorioso de la familia en oración. Y podemos invitarlos a ellos a participar. Estos momentos de devoción ejercen una influencia refinadora, elevadora sobre todos los que participan de ellos. Producen un descanso y una paz gratos al espíritu. El Señor tiene interés especial en la familia de sus hijos terrenales. ¿Por qué creéis que Satanás tiene interés especial en la familia? Pues porque el Señor tiene interés especial en la familia de sus hijos terrenales. Los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso de las oraciones de los santos. Por lo tanto, en el seno de cada familia ascendía la oración al cielo por la mañana y en la fresca hora del atardecer, presentando en nuestro beneficio los méritos del Salvador ante Dios. Por la mañana y la tarde, el universo celestial presta atención a cada familia que ora. ¿Os habéis fijado en esta frase? ¿No os pone la piel de gallina? ¿Sabes qué quiere decir esto? Que resulta que el cielo está pendiente en la mañana de las oraciones de la familia, esperando a que os postréis, a que nos postremos en familia a orar. ¿No lo vamos a hacer? Si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo ingratos con el cielo. Pero es que por la tarde también se esperan, escuchan, atentos. ¿Por qué? Prestan atención a cada familia que ora. El universo celestial está pendiente, pendiente. Por lo tanto, vamos a ver si podemos ser capaces, como familia, de orar esas 2 veces al día que nos comenta la lección de hoy. Recordemos, tenemos esas 3 veces de oración privada, oración privada como Daniel hacía, mañana, o si no, tarde, noche y mañana, tal como se explica en la palabra de Dios. Y también tenemos esos 2 momentos de oración, mañana y tarde, en familia. O sea que ya son, por lo tanto, 5 momentos los que tenemos familia, 5 momentos de oración, que ya tendríamos que tener fijos en una rutina espiritual diaria en nuestras vidas. El universo celestial contempla de mañana y de tarde a cada familia que ora. Y el ángel, con el incienso, que representa la sangre de la expiación, haya acceso delante de Dios. Fijaros, es como el sacrificio de la mañana y de la tarde. De hecho, es un paralelismo que se ofrecía en el santuario. Es como si se abrieran las puertas del lugar santísimo en el cielo y se esperara al acceso de esas oraciones de la mañana y de la tarde. Son momentos especiales que deberíamos estar orando en familia porque se abre la puerta para que Dios reciba esas oraciones. Pues vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo porque es el momento de ponernos en el trono, delante del trono y exponer lo que la familia necesita. Que la familia sea irrigada como familia también por el poder divino. Por la mañana,
los primeros pensamientos del cristiano deben fijarse en Dios. ¿Nos pasa esto? ¿Los primeros pensamientos se fijan en Dios? ¿O ya nos estamos fijando en, vaya día me espera hoy, porque tengo ese cliente que no hay maneras? ¿Es lo primero? O rápido, rápido, vamos a desayunar, ¿es lo primero? Eso deberíamos analizarlo y ver por qué pasa. Quizás mucho estrés, quizás fuimos a dormir tarde y no podemos disfrutar de levantarnos pronto y que el Espíritu vaya trabajando en nosotros, el Espíritu Santo. Los trabajos mundanales y el interés propio deben ser secundarios. Secundarios. Debe enseñarse a los niños a respetar y reverenciar la hora de la oración. Es el deber de los padres creyentes levantar así, mañana y tarde, fijaros otra vez, la familia, mañana y tarde. Recordad, el cielo espera. Por ferviente oración y fe perseverante, una valla en derredor de sus hijos. Esa oración va a hacer que levantar, o sea, los padres, por hacer eso con sus hijos, van a levantar una valla protectora alrededor de sus hijos, por orar en familia. Qué poco entendido teníamos, ¿verdad?, de todo esto. Hablo como padre. Qué poco sabíamos, ¿verdad? Y estaba ahí escrito. ¿Y por qué no lo hacemos? Deben instruirlos con paciencia, enseñándoles bondadosa e incansablemente a vivir de tal manera que agraden a Dios. Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos y vespertinos de oración y alabanza. Fijaros otra vez, mañana y tarde, o anochecer. En la iglesia del hogar, los niños han de aprender a orar y confiar en Dios. Enseñarles a repetir la ley de Dios. Así se instruyó a los israelitas acerca de los mandamientos. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Venid con humildad, con un corazón lleno de ternura, con una comprensión de las tentaciones y peligros que hay delante de vosotros mismos y de vuestros hijos. Por la fe, vinculadlos al altar, suplicando el cuidado del Señor por ellos. Educad a los niños a ofrecer sus sencillas palabras de oración. Enseñémosles a orar. Decidles que Dios se deleita en que lo invoquen. Antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada y el padre o la madre, en ausencia del padre, debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Fijaros qué interesante el orden que marca Elena White aquí. Debe ser convocada y el padre, primero, o en su defecto, si está la ausencia del padre, la madre debe rogar con fervor a Dios. ¿Qué está denotando aquí? Evidentemente, no quiere decir que el padre sea más que la madre. Está poniendo la figura de lo que representa a Cristo. Que sea el padre, en representación del sacerdote sumo, del sumo sacerdote, el que lleve la oración. Y si no está el padre, pues tendrá que hacerlo la madre. Pero fijaros cómo, hasta en esas pequeñas cosas, es bueno mantener el rol espiritual que nos ha dado Dios en familia, porque así comprenderemos mucho más la importancia de todos los sacrificios que se hacían, los personajes, el sacerdote, los levitas, etc. ¿Por qué todo eso? Tiene una representación en Cristo todo. Acudid con humildad, con un corazón lleno de ternura.
presintiendo las tentaciones y peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos. Y por la fe atad a estos últimos al altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios. Nos lo promete. Al hacer esto, los ángeles estarán, ¿qué? Guardando a nuestros hijos, allí donde vayan. Cada familia debería tener una hora fija para la oración matutina y vespertina, insistiendo. ¿Por qué? Porque el cielo está esperando. El universo celestial está esperando nuestras oraciones en familia. Fijaros qué importante. ¿Por qué Satanás va por las familias? ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, nuestros hijos están desprotegidos, expuestos, más por ser hijos de cristianos. Satanás se va a cebar más. Por lo tanto, protejamos a nuestros hijos. En cada familia debería haber una hora fija. Ya lo hemos leído. No conviene a los padres reunir en derredor suyo a sus hijos antes del desayuno, para agradecer al Padre, no conviene a los padres reunir en derredor suyo a sus hijos antes del desayuno, para agradecer al Padre Celestial por su protección durante la noche y para pedirles su ayuda y cuidado durante el día. ¿No es propio también, cuando llega el anochecer, que los padres y los hijos se reúnan una vez más delante de Dios para agradecerle las bendiciones recibidas durante el día que termina? Fijaros dónde sitúa la oración de la mañana en familia. Antes del desayuno. Antes la comida espiritual, antes el aliento para el alma, que la comida terrenal. Es primero el poder divino. Es antes de nada. Es una lección que le damos también a nuestros hijos. Por lo tanto, vamos a intentar, primero, levantarnos pronto para hacer nuestra oración privada en nuestra habitación y cuando acabemos, reunir a la familia y hacer la oración familiar antes del desayuno. Qué impresionante, ¿verdad? Qué momentos, ¿verdad? Y luego en la noche, al anochecer, que los hijos y padres se reúnan una vez más delante de Dios para agradecer las bendiciones recibidas durante el día que termina. Vamos a hacer esos deberes como familia. Es un taller, vamos a ponernos deberes. Queremos mejorar, ¿verdad?, en la oración. Queremos mejorar como familia, queremos que nuestros hijos mejoren. Por lo tanto, vamos a hacer esto 2 veces diarias. Antes del desayuno y antes de la cena. Para también ahondar en la lección de lo primero es Dios. Porque Cristo ayunó 40 días y 40 noches. Todo esto debemos estudiarlo con fervor. Cada hogar, una casa de oración. La oración en privado, la oración en familia y la oración en público para rendir culto a Dios, todas son esenciales. Por lo tanto, ya hemos dicho 5, contando las de la familia. Luego podemos tener grupos de oración, las oraciones en los cultos, las oraciones... O sea que, fijaros cómo va subiendo. Y luego aparte el espíritu de oración, el espacio entre estas oraciones, que tiene que ser regido por ese contacto mental constante con Dios. Y debemos vivir nuestras oraciones. Hemos de colaborar con Cristo en su obra. No conozco nada que me cause mayor tristeza que un hogar donde no se ora. No hay nada que cause mayor tristeza. No me siento segura en una casa tal por una sola noche. Fijaros qué conciencia tenía ella, qué conciencia tenía de la seguridad que aporta la oración a la familia. Fijaros que el concepto
que debemos tener de esa oración como barrera protectora. Que si no lo hacemos, la familia se expone a romperse, a ver malos rollos, a que no haya esa armonía necesaria en el hogar. Y si no fuera por la esperanza de ayudar a los padres para que comprendan su necesidad y su triste descuido, no me quedaría. Los hijos muestran el resultado de ese descuido, pues el temor de Dios no está delante de ellos. Está hablando de un caso concreto. Fijaros, ella nota que los hijos no tienen temor de Dios, y es por culpa de no hacerse esa oración cuando toca. Si hubo un tiempo en que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. La oración familiar nos lleva a la misma presencia de Dios y nos fortalece. La oración, ya se eleve en público, ya se ofrezca sobre el altar en familia o en secreto, coloca al hombre directamente en presencia de Dios. Mediante la oración constante, los jóvenes pueden adquirir principios tan firmes que ni siquiera las tentaciones más arrolladoras los aparten de su fidelidad hacia Dios. Debiéramos orar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Hay gran fortaleza y bendición al orar juntos en familia con nuestros hijos y para ellos. Cuando mis hijos han cometido errores y he hablado con ellos bondadosamente y luego he orado con ellos, nunca he encontrado la necesidad de castigarlos después. Padres que me estéis escuchando. Cuando digo padres y madres, no se me malinterprete. ¿Hemos escuchado lo que ha dicho aquí? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la paciencia con nuestros hijos? Y hemos castigado a veces de manera indiscriminada. O a veces de manera hasta preventiva. ¿Cuántas veces? Fijaros, ella nos muestra como madre que una vez ha hablado con ellos y ha orado con ellos, nunca ha encontrado la necesidad de castigarlos después. Nunca. Su corazón se conmovía de ternura delante del Espíritu Santo que venía en respuesta a la oración. Evidentemente todos los niños no serán iguales ni todos los hijos serán iguales, pero debemos intentar esto, al menos intentarlo. El lenguaje sencillo es el más apropiado para la oración. El lenguaje grandilocuente no es apropiado en la oración, ya sea la petición hecha en el púlpito o en el círculo de la familia o en secreto. Especialmente aquel que ora en público debe emplear un lenguaje sencillo, a fin de que otros puedan atender lo que dice y unirse a la petición. Es la sentida oración de fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Enséñese a los niños a respetar la hora de oración. Debéis enseñar a vuestros hijos a ser bondadosos, serviciales, accesibles a las súplicas y, sobre todo, lo demás, respetuosos de las cosas religiosas. Y deben sentir importancia de los requerimientos de Dios. Se les debe enseñar a respetar la hora de la oración. Se debe exigir que se levanten por la mañana para estar presentes en el culto familiar. Por lo tanto, nada de dejarlos dormir hasta 2 minutos antes de coger el autobús. Hay que levantarse y juntos debemos empezar el día en oración, juntos. Es mejor ofrecer en casa las oraciones por nuestra familia. No debemos ir a la casa de Dios a orar por nuestras familias, a menos que nos induzca a ello un profundo sentimiento, mientras el Espíritu de Dios las está convenciendo. Generalmente, el momento apropiado para orar por nuestras familias es el culto de familia. Cuando las personas objeto de nuestras oraciones están lejos, la cámara secreta es el lugar apropiado donde se puede interceder ante Dios en su favor. Cuando estamos en la casa de Dios, debemos pedir por una bendición para ese momento y esperar que Dios oirá y contestará nuestras oraciones. Estas reuniones
serán interesantes y llenas de vida. Fijaros, debemos intentar orar en casa cuando oremos en familia. ¿Por qué? Porque eso también hace que el ambiente de la casa se llene del Espíritu Santo. Y recordad, donde dos se reúnen en su nombre, ahí está el Espíritu, ahí está Dios. Por lo tanto, se va llenando el ambiente de la casa de ese espíritu, de esa armonía que solo el poder divino puede dar. El corazón familiar empieza a latir. El Señor no aceptará un culto familiar que haya llegado a ser mero formalismo. Venga, chicos, vamos a orar. Venga, Padre nuestro que estás en los cielos. Venga, ya podemos ir. Venga, coge las cosas, venga, no sé qué. En muchos casos, los cultos matutinos y vespertinos son poco más que una mera forma, una repetición opaca y monótona de frases hechas, en las que no encuentra expresión el espíritu de gratitud o el sentimiento de la necesidad. El hecho de orar por orar, ¿no? El Señor no acepta un servicio tal, pero no despreciará las peticiones de un corazón humilde y un espíritu contrito. El abrir nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, el reconocimiento de nuestra entera dependencia, la expresión de nuestras necesidades, el homenaje del amor lleno de gratitud, eso es verdadera oración. Los padres deben orar pidiendo sabiduría para criar a sus hijos. Cada familia deberá erigir un altar de oración, comprendiendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si hay quienes en el mundo necesitan la fortaleza y el ánimo que da la religión, son los responsables de la educación y de la preparación de los niños. Ellos no pueden hacer una obra de una manera aceptable a Dios mientras su ejemplo diario enseñe a los que los miran en procura de dirección que ellos pueden vivir sin Dios. Fijaros, si vuestros hijos ven que no oramos, si nuestros hijos ven que no oramos, o ni se enteran que lo hacemos, y les decimos luego a ellos que oren, ¿cómo van a decir? Van a decir, bueno, pues si mi padre no necesita orar, ¿para qué yo voy a orar? Si educan a sus hijos para que vivan solamente esta vida, no harán preparativos para la eternidad. Morirán como han vivido, sin Dios. Y los padres serán llamados a responder por la pérdida de sus almas. Fijaros, qué responsabilidad tan grande tener hijos. Qué responsabilidad tan grande. Si algún día leéis la conducción del niño, hay un apartado en el que Elena White dice cómo deberíamos prepararnos como padres antes de tener hijos. Cuando has leído todos los requerimientos, piensas, ¿quién puede ser padre? Debes tener conocimientos de fisiología, conocimientos de alimentación, de sanidad, una serie larga de experiencia, de conocimiento, para empezar a plantearte tener hijos. Pero es que luego sabemos que en la época que vivimos ahora tampoco nos recomiendan, en la White, mediante el espíritu de profecía, que se tengan hijos. Estamos muy cerca del final, ¿verdad? Y va a ser extremadamente complicado conseguir ni siquiera que se arrodillen en familia. Porque cuando vuelvan del mundo, volverán llenos de ganas de ocio, de estrés, de ganas de desconectar, y no estarán para nada. Morirán como han vivido, sin Dios, y los padres serán llamados a responder. Nos van a pedir cuentas. Padres y madres, necesitáis buscar a Dios por la mañana y por la noche. De nuevo, otra vez, en el altar de la familia,
para que podáis aprender a enseñar a vuestros hijos sabia, tierna y amorosamente. Habéis traído al mundo a niños que no han sido consultados en cuanto a su existencia. Os habéis hecho responsables en gran medida por su felicidad futura, su bienestar eterno. Lleváis la responsabilidad, seáis conscientes de ella o no, de educar a estos hijos para Dios, de vigilar con celoso cuidado si se aproxima el artero enemigo y estar preparados para levantar un estandarte en contra de él. Construid una fortaleza de oración. Construid una fortaleza de oración. Antes hablaba de una valla protectora, ¿verdad? Ahora que habla de una fortaleza de oración y fe alrededor de vuestros hijos y ejercitad una vigilancia en ella. ¿Recordáis Nehemías? ¿A qué se dedicó Nehemías con el pueblo? A construir una muralla, ¿verdad? Para proteger a Jerusalén, al pueblo, a la iglesia en contraposición también. Entonces, también la familia debe erigir esa muralla basada en la oración. Soliciten los padres a Dios que los guíe en su obra. Arrodillados delante de Él, obtendrán una verdadera comprensión de sus grandes responsabilidades y podrán confiar a sus hijos, a aquel que nunca yerra en sus consejos e instrucciones. Nunca yerra. Mediante oraciones sinceras y fervientes, los padres deberían construir una barrera defensiva alrededor de sus hijos. Fijaros cómo es nuestro deber como padres, aunque ellos empiecen a orar por sí mismos. Es nuestro deber como padres orar por ellos para levantar una barrera a su alrededor. Intercedemos por ellos, por su seguridad. Deberían orar con fe intensa para que Dios habite en ellos y que los santos ángeles los preserven a ellos y a sus hijos de la potencia cruel de Satanás. Con paciencia y amor, como fieles administradores de la múltiple gracia de Cristo, deben los padres hacer la obra que les ha sido señalada. Se espera de ellos que sean hallados fieles. Todo debe hacerse con fe. Han de rogar constantemente a Dios que comunique su gracia a los hijos a quienes están criando. Nunca deben cansarse en su obra, ni ser impacientes e inquietos. Deben aferrarse a sus hijos y a Dios. Fijaros, aferrarse a sus hijos y a Dios. No solo a sus hijos, como pasa en el mundo. Hay madres que viven para sus hijos, pero no para Dios. Las dos cosas. Si no estamos en Dios, nuestros hijos, lo más probable es que, como dice aquí, mueran sin Dios. Si los padres obran con paciencia y amor, esforzándose fervorosamente por ayudar a sus hijos a alcanzar la más alta norma de pureza y modestia, tendrán éxito. ¿Sabéis? Los hijos no crecen solos, como a veces pensamos. No se educan solos. No mejoran solos. Tampoco empeoran solos. Tenemos que poner todo en Dios, en Cristo, en oración, para que nuestros hijos tengan esa muralla y tengan esos ángeles ministradores ayudando. Sin el esfuerzo humano resulta vano el esfuerzo divino. ¡Guau! ¿Qué os parece? ¿Qué hemos leído? Sin el esfuerzo humano resulta vano el esfuerzo divino. Por mucho que Dios quiera ayudar,
si tú no haces el pequeño esfuerzo inicial de querer ayudarte, no vas a recibir esa bendición. No vale quedarse esperando la bendición de Dios. Hay que poner la voluntad humana también a su disposición. Dios obrará con poder cuando, dependiendo confiadamente de Él, los padres se despierten y vean la responsabilidad sagrada que descansa sobre ellos y procuren educar correctamente a sus hijos. Cooperará con los padres que con cuidado y oración enseñan a sus hijos y labren su propia salvación y la de ellos. Obrará en ellos el querer y el hacer según su propio beneplácito. Padres, ¿estáis obrando con energía incansable en favor de vuestros hijos? El Dios del cielo nota vuestra solicitud, vuestra labor ferviente, vuestra vigilancia constante. Oye vuestras oraciones. Y eso no quiere decir solo proveerle de lo físico y necesario para que vivan en esta vida y tengan todas las comodidades y tengan todos sus ocios y tengan todo cubierto y todo. No es eso, que también es importante hasta cierto punto, sino obrando con energía incansable, es orando con ellos, orando por ellos también, sin parar. Eso nos aferrará a ellos. A veces los padres tenemos la sensación de que nuestros hijos, pues ya, conforme van creciendo, pues como que no se alejan, ¿verdad? Ya no digo que sean 18 años, sino 12, 10. Ahora es muy temprana la edad en la cual los niños ya empiezan a, como que parece que son muy independientes, ¿verdad? ¿Por qué creéis que pasa todo eso? Porque quizás no estemos dirigiendo nuestros esfuerzos de oración familiar en la buena dirección. O no la hacemos, o quizás la hacemos, pero no la hacemos como deberíamos, con el corazón en la mano. Con paciencia y ternura educad a vuestros hijos para el Señor. Todo el cielo se interesa en vuestra obra. Los ángeles de luz se unirán a vosotros mientras lucháis por guiar a sus hijos hacia el cielo. Dios se unirá a vosotros y coronará de éxito vuestros esfuerzos. Cristo se deleita en honrar a la familia cristiana, porque tal familia es un símbolo de familia del cielo. Fijaros, ¿qué está diciendo? Cristo se deleita en honrar a la familia cristiana, porque tal familia, que es un símbolo de la familia del cielo. O sea que además de representar Cristo y su Iglesia, también representa la familia del cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por algo Dios creó lo que creó y cómo lo creó. Por algo nos creó en familia. Creó a Adán y a Eva y dijo, reproduciros, multiplicaros. ¿Por qué? Por algo. Podía habernos hecho individuales, nacer del suelo. Podía haberlo hecho de muchísimas maneras, pero lo hizo así. ¿Por qué? A su imagen y semejanza. Familia terrenal, a imagen y semejanza de familia celestial. La importancia de las oraciones de la madre. Fijaros, la madre. Fijaros la madre. Los que observan la ley de Dios consideran a sus hijos con sentimientos indefinibles de esperanza y temor, al preguntarse qué parte desempeñarán en el gran conflicto de lo que los espera. La madre ansiosa pregunta, ¿qué decisión tomarán? ¿Qué puedo hacer con el fin de presentarlos para desempeñar bien su parte, de modo que obtengan la gloria eterna?
grandes responsabilidades pesan sobre vosotras, madres. Aunque no os destaquéis en los consejos nacionales, podéis hacer una gran obra para Dios y vuestra nación. Podéis educar a vuestros hijos. Fijaros, ¿quién educó a Jesús? ¿Quién aleccionó a Jesús? Su madre, María. ¿No hemos dicho que todo esto es un símbolo, esta familia? ¿No es un ejemplo, no es un reflejo de lo que ya está en el cielo, de lo que Cristo y su Iglesia? Pues lo mismo tenemos que ver en la vida de Jesús. La madre alecciona al hijo. Podéis educar a vuestros hijos. Es la mayor obra. Podéis ayudarles a desarrollar caracteres que no vacilarán ni serán inducidos a hacer lo malo, sino que influirán en otros para que hagan lo bueno. Eso es lo que queremos en nuestros hijos. Capacitarlos para que sean ejemplo para los demás. Por vuestras fervientes oraciones de fe, podéis mover el brazo que mueve el mundo. La influencia de una madre de oración, temerosa de Dios, durará por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Ella puede ir a la tumba, pero su obra perdurará. Qué absolutamente impresionante el privilegio de ser madre. Y qué responsabilidad tan inmensamente grande. Hasta el punto de que puede ir a la tumba, pero su obra perdurará. Si las madres correspondiesen la importancia de su misión, pasarían mucho tiempo en oración secreta para presentar a sus hijos a Jesús, implorar su bendición sobre ellos y solicitar sabiduría para cumplir correctamente sus deberes sagrados. Aproveche la madre toda oportunidad para modelar la disposición y los hábitos de sus hijos. Observe con cuidado el desarrollo de sus caracteres para reprimir los rasgos demasiado salientes y estimular aquellos en que sean deficientes. Haga de su propia vida un ejemplo noble y puro para los seres preciosos que le han sido confiados. La madre debe dedicarse a su trabajo con valor y energía, confiando constantemente en que la ayuda divina descansará sobre todos sus esfuerzos. No debe descansar satisfecha antes de ver en sus hijos una elevación gradual de carácter, antes que ellos tengan en la vida un objeto superior al de procurar tan solo su propio placer. ¿Sabéis? Muchas veces veo ese orgullo de las madres por sus hijos. Pues cuando les ven disfrutar por un regalo recibido, o por una ropa adquirida, o porque les ven disfrutar en su fiesta de cumpleaños, se les caen las lágrimas muchas veces. Qué bonito, qué bien se lo está pasando mi hijo. Pero deberíamos pensar que esos momentos en los cuales muchas veces consideramos que son momentos especiales, que deben inmortalizarse y que nunca se olvidarán, pues son momentos que se van a quedar aquí, que no se lo van a llevar al cielo. En cambio, el carácter, sí. Y debemos estar pendientes de que ese carácter vaya elevándose gradualmente. Y entonces mirar a nuestros hijos y llorar de alegría por ver que están tomando las decisiones correctas, por ver que buscan a Dios en oración de manera constante. Ahí sí que deberíamos gloriarnos y alegrarnos en Cristo. Es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre que ora. ¿Qué dice? Imposible evaluar el poder
que ejerce la influencia de una madre que ora. Imposible. Ella reconoce a Dios en todos sus caminos. Lleva a sus hijos ante el trono de gracia y presentándolos a Jesús, les suplica que los bendiga. La influencia de esos ruegos es para aquellos hijos una fuente de vida. Esas oraciones ofrecidas con fe son el apoyo y la fuerza de la madre cristiana. Descuidar el deber de orar con nuestros hijos es perder una de las mayores bendiciones que están a nuestro alcance. Uno de los mayores auxilios que podamos obtener en medio de las perplejidades, los cuidados y las cargas de nuestra vida. Incluso para nosotros mismos. Fijaros la familia, qué bendecida es. Por lo tanto, qué perseguida será. Y está siendo. El poder de las oraciones de una madre no puede sobreestimarse. La que se arrodilla al lado de su hijo y de su hija, a través de las vicisitudes de la infancia y de los peligros de la juventud, no sabrá jamás antes del día del juicio qué influencia ejercieron sus oraciones sobre la vida de sus hijos. Si ella se relaciona por la fe con el Hijo de Dios, su tierna mano puede sustraer a su hijo del poder de la tentación e impedir que su hija participe en el pecado. Cuando la pasión guerrea para predominar, el poder del amor, la influencia resuelta, fervorosa y refrenadora que ejerce la madre, puede inclinar al alma hacia lo recto. Las oraciones de las madres cristianas no son desatendidas por el Padre de todos, que envió a su Hijo a la tierra para rescatar un pueblo para sí. No desdeñará vuestras peticiones ni os dejará a vosotros y a los vuestros para que Satanás os abofetee en el gran día del conflicto final. Habéis de trabajar con sencillez y fidelidad, y Dios afirmará la obra de vuestras manos. Necesitamos orar en familia, en público y en privado. La oración familiar o pública solamente no es suficiente. Hemos visto que era muy importante, sobre todo para el bienestar y la protección de nuestros hijos, pero no es suficiente para nosotros tampoco, incluso para ellos, porque en privado también podemos orar por ellos, y debemos hacerlo, ya lo hemos visto. La oración secreta es muy importante. En la soledad el alma comparece desnuda ante el ojo escrutador de Dios y se examina todo motivo. La oración secreta, cuán preciosa es. El alma en comunión con Dios. La oración secreta solo debe ser oída por Dios. Ningún oído curioso debe enterarse del contenido de esa petición. Por lo tanto, no oremos en privado y en voz alta. Porque, aparte de otras personas que puedan escuchar, ¿sabéis quién está escuchando siempre? El mismo demonio. Satanás y los ángeles caídos están pendientes de lo que estamos orando a Dios para hacer lo posible para que no sea cumplido, para saber dónde está nuestro punto débil, porque no pueden entrar aquí. Recordemos que los demonios y Satanás no pueden entrar en nuestra mente cuando les viene en gana. Solo pueden entrar si les dejamos entrar. Dios solo puede actuar en nosotros si le dejamos actuar en nosotros, pero Él sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Satanás lo tiene que deducir, nos tiene que mirar. Por eso está alrededor nuestro como león rugiente. Está viendo si sudamos, si las pupilas se dilatan, si nuestro pulso se acelera. Es el gran psicólogo. Conoce todos nuestros defectos, sabe nuestras reacciones, pero no sabe lo que está aquí dentro. Por lo tanto,
ese es nuestro momento total, secreto total con Dios. Es una oración blindada. Ningún oído curioso debe enterarse del contenido de esa petición. Muy bien, pues hasta aquí, hoy, en este capítulo 17. Qué importante hemos visto que es la familia para Dios. Tanto que es la base de la protección de nuestros hijos, esa oración en familia, orar por ellos, aferrarnos a ellos y a Dios, porque es la base para que ellos luego puedan afrontar las tentaciones del mundo. Recordaros estos dos emails, oraciones@elgranengaño.com y elgranengaño@gmail.com. También recordaros que en la web oramos por todos vosotros. También vosotros podéis ver peticiones de oración por las cuales orar y serán bienvenidas vuestras oraciones. Pues nada, sin más, vamos a despedir este taller con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, invocamos tu Espíritu Santo y te damos muchísimas gracias por los escritos del Espíritu de profecía, porque nos guían y nos nutren para comprender aún más la necesidad de esta oración, de la oración del hogar, la oración privada, lo que realmente va a hacer que tanto nosotros como nuestros hijos y familiares estén protegidos y ayudados por los santos ángeles. Esa oración de intercesión familiar, Señor, tan importante que no podemos olvidar como padres. Ayúdanos, Señor, a comprenderla y a recordarla a pesar del estrés, a pesar del día a día, a pesar del enemigo, Señor. Todo esto te lo pedimos y oramos por todos los hijos de todos los cristianos que nos escuchan, para que sean, Señor, de tu agrado. Y oramos por todos los padres de estos niños, para que comprendamos todos que depende de nosotros como padres que ellos estén protegidos. Padre Dios, te pedimos perdón por todas nuestras faltas como padres también, por todos esos castigos que quizás han sido innecesarios. Ayúdanos a comprender más a nuestros hijos y a saber cómo exponerles la verdad. Perdona, Señor, nuestras faltas. Te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, el único por el cual podemos ser salvos. Amén.